Buenas tardes, cordial saludo a todos los estudiantes del curso de probabilidad de la Universidad del Tolima. Vamos a resolver ahora unas inquietudes referentes a los ejercicios que fueron planteados en el taller 1 y del cual he recibido inquietud de algunos estudiantes, como por ejemplo el ejercicio número 5. Dice así: la tabla siguiente presenta un resumen de las características solicitadas en 100 órdenes de compra de computadores. Los computadores tienen dos características: procesador de alta velocidad o memoria adicional. Entonces nos definen los eventos A y B como: evento A, donde la orden de compra es solicitada sin memoria adicional y sin procesador opcional de alta velocidad. Y el evento B, donde la orden de compra es solicitada sin memoria adicional. Dice el ejercicio, pide determinar el número de muestras en el evento complemento de A intersectado B, B complemento y A unión B. Bien, entonces vamos a referirnos a la situación de complemento de A intersectado de B. Como ustedes pueden ver aquí, estoy encerrando entre unas barritas la operación complemento de A intersectado de B. Cuando se encierran así entre barras, esto significa que es el número de elementos que tiene este conjunto o este evento, que también puede ser representado de la manera número de elementos n de complemento de A intersectado B. Bien, devolviéndonos un poco, el ejercicio nos dice que el número de elementos que tiene el conjunto A, son aquellos computadores que no tienen procesador y no tienen memoria, lo vamos a definir así para abreviar. Son 75 estudiantes. ¿Por qué? Como podemos ver acá, en esta tabla de doble entrada, tenemos la cantidad de computadores que no tienen procesador y simultáneamente no tienen memoria adicional. Son 75. Entonces, el número de elementos del evento A es igual a 75. Es decir, hay 75 computadores que no tienen procesador y no tienen memoria adicional. El evento B. El evento B es aquel donde la orden de compra que se solicita es sin memoria adicional. Entonces, ¿cuáles son los que no tienen memoria adicional? Los que no tienen memoria adicional los podemos ver en esta columna. Entonces, este es el conjunto B. El conjunto B nos daría 75 más 10. 75, pues que no tienen procesador de alta velocidad, y 10 que sí tienen procesador de alta velocidad, pero en conjunto esta columna representa los que no tienen memoria adicional. Es decir, que el número de elementos de B es igual a 85. De una vez podemos contestar así oralmente cuántos elementos tiene el complemento de B. Si el complemento de B en este caso significaría los que sí tienen memoria adicional, ya que B es los que no tienen memoria adicional, el complemento es los que sí tienen memoria adicional, que serían 15, ¿no? Bueno, volviendo a la operación complemento de A intersectado B, nos damos cuenta de lo siguiente. Si llevamos estos eventos a un diagrama de Venn, tenemos lo siguiente, y es que el conjunto A aquí nos está representando los que no tienen procesador y no tienen memoria adicional. Son 75.
Y el conjunto B corresponde a 85, conjunto B, los que no tienen memoria adicional. Pero, como de estos que no tienen memoria adicional hay 75 que ya fueron considerados que son los que no tienen procesador, entonces ¿cuántos faltarían para completar los 85 que no tienen memoria? Serían 10 elementos. ¿Listo? Entonces, haciendo el análisis aplicando la teoría de conjuntos, ¿qué viene a ser la operación complemento de A intersectado con B? Entonces, el complemento de A es lo que está por fuera del conjunto A, todo lo que está por fuera del conjunto A, pero si lo intersectamos con B, nos daría esta región, que corresponde a 10 elementos. 10 elementos. ¿Dónde los podemos ver acá? Aquí en esta zona. Es decir, los que no tienen memoria, pero sí tienen procesador de alta velocidad. ¿Por qué? Son 10 nomás. Entonces, la respuesta a esta pregunta es 10. Para el evento A unión B, A unido con B, es decir, número de computadores que tienen procesador o tienen memoria adicional, A unión B, pues la gráfica es una gran ayuda, ¿no? A unión B, ¿qué es? Vemos aquí los que tienen procesador, memoria, y no tienen memoria adicional, perdón, los que no tienen procesador o no tienen memoria adicional. Sí, corrijo. A unión B, los que no tienen procesador o no tienen memoria adicional. O la unión, ¿no? La unión. Viene a ser toda esta zona, pues aquí solamente vemos 75 y 10, 85 elementos. Ya lo hemos dicho, que es A los que no tienen procesador y no tienen memoria. Y B, los que no tienen memoria. Si unimos esos dos conjuntos, los que no tienen procesador o no tienen memoria, la unión nos da esta zona que son 85 elementos. De 5, aquí no aparece el desarrollo, pero los múltiplos de 5 tendríamos que para que sean múltiplos de 5 solamente tenemos una opción, que termine en 5. Es decir, que la primera tarea sería escoger la última cifra, sería 5 nomás, o sea, tendríamos n1 igual a 1. Y escoger las otras casillas equivaldría a seleccionar 2 dígitos de las 5 cifras restantes. Es decir, permutaciones de 5 elementos tomadas de a 2, que nos daría 20. Y 20 por 1 daría 20. O sea, el número total de números o cantidades que sean múltiplos de 5 serían 20. Vamos al ejercicio número 11. En el ejercicio número 11 nos preguntan, ¿cuántas placas vehiculares se pueden elaborar en Colombia? Recuerde que estas constan de 3 letras del alfabeto y 3 dígitos. Vamos a contar con 26 letras de nuestro alfabeto. Entonces, las letras, pues son 3 letras que se escogen. La primera letra puede ser cualquiera de las 26 del alfabeto. La segunda letra puede ser cualquiera de las 26, se pueden repetir. Y la tercera letra también puede ser cualquiera de las 26. Es decir, que esa primera operación de escoger las letras se podría hacer de 26 por 26 por 26 formas, es decir, 26 a las 3 formas distintas. Ahora, los dígitos. Recordemos que los dígitos son
los 10 símbolos numéricos, del 0 al 9. Del 0 al 9 hay 10 símbolos, 10 números. Entonces, la segunda operación de escoger la cifra sería, el primer dígito puede ser cualquiera de los 10, del 0 al 9 cualquiera. El segundo dígito cualquiera de los 10, porque igual se puede repetir. Y el tercero cualquiera de los 10. Como son sucesos independientes, pues se multiplican. Entonces sería 10 por 10 por 10, equivale a 10 a la 3. O sea que el número total de placas sería la primera operación, que fue escoger la letra, que se puede hacer de 26 a las 3 formas, por la segunda operación, que es escoger el dígito, 10 a las 3 formas. Y pues eso nos da, pues tengo entendido que a esto no. Sin embargo, ustedes por favor confirmen la operación. 17.576.000 placas distintas bajo estas características. El ejercicio 15 dice así: en el curso de estadística, la probabilidad de que los estudiantes tengan computadores del 60%, la probabilidad de que tengan auto es del 25%, y la probabilidad de que tengan ambas cosas es del 15%, es decir, la probabilidad de que tengan computador y tengan auto es del 15%. Pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante escogido al azar tenga computador o auto? O, recurriendo a la teoría de conjuntos, esta pregunta, computador o auto, se refiere a la unión de estos dos conjuntos. Son, en este caso, eventos compatibles, porque puede suceder que un estudiante tenga computador y al mismo tiempo tenga auto, ¿cierto? Entonces, por el principio de inclusión-exclusión, tenemos que la probabilidad de que tenga computador o unión o tenga auto, computador o auto, equivale a la probabilidad de los que tienen computador más la probabilidad de los que tienen auto menos la probabilidad de lo que ocurre simultáneamente, es decir, la probabilidad de los que tengan computador y al mismo tiempo tengan auto. Entonces, pues reemplazando los valores ya aquí extraídos, eso nos daría 60% más 25% menos el 15% de la intersección, equivale al 70%. Ejercicio número 16 del taller. De entre 20 tanques de combustible fabricados para el transbordador espacial, 3 se encuentran defectuosos. Si se seleccionan aleatoriamente 4 tanques, primera pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que ninguno de los tanques sea defectuoso? Entonces venimos a este caso. Resulta que son 20 tanques, tengan en cuenta esto, 20 tanques. De los 20, 3 son defectuosos, 17 son buenos. Si se seleccionan 4 tanques, vamos a suponer que sin reemplazo, es decir, se saca el tanque y no se regresa al conjunto. Entonces, vamos a tener o a definir los eventos de la siguiente manera para poder contestar cuál es la probabilidad de que ninguno tenga defectos, ninguno de los 4 tenga defectos. Entonces vamos a suponer que el evento A es que el primer tanque no tiene defectos. El evento B, que el segundo tanque no tiene defectos. El evento C, que el tercer tanque seleccionado no tiene defectos. Y el evento D, que el cuarto tanque seleccionado no tiene efectos. Entonces, la probabilidad de que el primero y el segundo y el tercero y el cuarto tanque no tengan defectos será igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B por la probabilidad de C por la probabilidad de D. ¿Cuál es la probabilidad de que el primer tanque no tenga defectos? Pues en este caso, recordemos que la probabilidad se define como el número de casos favorables sobre el número total de casos. Entonces, tendríamos 17 casos favorables de que no tengan defectos, o sea, 17 tanques buenos, como los he llamado aquí, de un total de 20. Entonces, sacamos el primer tanque que no tiene defecto. Pero al sacar un tanque, ¿cuántos quedaron? ¿Cuántos buenos quedaron? Sacamos un tanque bueno.
o sin defecto. Quedaron en el montón 16 tanques sin defectos y pues ya no habían 20 tanques sino 19, ya habíamos sacado el primero acá. Entonces la probabilidad de que el segundo tanque no tenga defectos equivale a 16 de los 19 que quedaban. Sacamos el segundo tanque sin defectos. Entonces vamos a seleccionar el tercer tanque. ¿Cuál es la probabilidad de que el tercero no tenga defectos? Pues ya no hay 16, sino 15 quedaron porque ya hemos sacado 2 sin defectos. 15 de un total de 18 tanques porque ya hemos sacado 2 tanques. Y la probabilidad de que el cuarto tanque no tenga defectos, pues si ya sacamos 3, ¿cuántos quedan? 14 de un total de 17. Resolviendo estas operaciones, pues el resultado nos queda que la probabilidad de que los 4 tanques seleccionados no tengan defectos equivale al 49,12% aproximadamente. Parte B. Seleccionar los 4 tanques, pero la condición es que uno de los tanques tenga defectos. Entonces, volvemos a definir los eventos. Vamos a suponer, en este caso, que el primer tanque no es defectuoso, que el segundo tanque no es defectuoso, que el tercer tanque no es defectuoso, pero que el cuarto tanque sí es defectuoso. Entonces, la probabilidad de que el primero no tenga defectos y el segundo no tenga defectos y el tercero no tenga, pero el cuarto sí tenga, igual que en el caso anterior, está dado por el producto de las probabilidades de cada uno de los eventos. Pero acá entonces el análisis es el siguiente. Se saca el primer tanque que no es defectuoso. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? 17 casos favorables de un total de 20. Se sacó ese tanque. Entonces, quedaron 16 sin defectos, buenos. Y ya se habíamos sacado, o sea, de un total de 19. Entonces, la probabilidad de que el segundo salga sin defectos es 16 casos favorables de 19. Por probabilidad de sacar o extraer el tercer tanque sin defectos equivale a 15, porque ya hemos sacado 2 sin defectos, quedan 15 de los 18 que restan. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que salga el cuarto tanque defectuoso? Casos favorables, pues hay 3 defectuosos, no habíamos sacado ningún defectuoso. ¿De un total de cuántos? ¿Cuántos tanques quedaban en el montón? Quedaron 17 tanques, quedaban 17, porque ya habíamos sacado 3 tanques. Entonces, por 3, 17 avos. Resolviendo nos queda que la probabilidad de que el cuarto tanque sea defectuoso equivale a 10,52% aproximadamente. Bueno, y aquí hacemos la siguiente consideración. El tanque con defecto o defectuoso puede seleccionarse en el primer intento, es decir, el primero puede ser defectuoso o el segundo, o en el tercer intento sacar el defectuoso, como lo hicimos acá en el cuarto intento sacar el defectuoso, es decir, que hay 4 posibilidades de sacar el tanque, de que el primero sea defectuoso o el segundo sea defectuoso o el tercero defectuoso o el cuarto defectuoso. Entonces, pues la probabilidad en cada uno de estos casos equivale a la anterior, pero como son 4 situaciones distintas, entonces multiplicando por 4 tendríamos una probabilidad de 42,1% aproximadamente. Ejercicio número 17. En la tabla aparecen 1000 estudiantes universitarios clasificados de acuerdo con los puntajes que obtuvieron en un examen de admisión a la universidad. También muestra la clasificación de los colegios en donde se graduaron los bachilleres. Entonces vemos aquí que los estudiantes universitarios están clasificados de acuerdo al puntaje, bajo, medio, alto, y clasificados de acuerdo a la procedencia, al colegio, a la clasificación del colegio donde procedían, en inferior, regular, superior. La suma total da 1000 estudiantes. Entonces dice, calcula la probabilidad de que
un estudiante escogido al azar A haya obtenido un puntaje bajo en el examen. Entonces recordemos la definición de probabilidad. La probabilidad de un evento, en este caso el evento B, llamamos evento B para identificar a los estudiantes que sacaron puntaje bajo. Entonces la probabilidad de que el estudiante tenga un puntaje bajo equivale al número de casos favorables sobre el total. ¿Cuántos casos favorables hay? Entonces vemos aquí que los que sacaron puntaje bajo son todos estos estudiantes. Nos da un total de 200. 200 casos favorables de un total de 1000. Por eso la probabilidad es el 20%. Caso B, o pregunta B. Probabilidad de que se haya graduado en un colegio de nivel superior. Colegio de nivel superior. Colegio de nivel superior. Entonces tenemos colegio de nivel superior. Todos estos estudiantes son estudiantes que proceden de colegio de nivel superior. Son 500 estudiantes de un total de 1000. Probabilidad equivale al 50%. Pregunta C. ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante haya obtenido un puntaje bajo en el examen y se haya graduado en un colegio de nivel superior? Entonces lo llamamos de esta manera o lo identifico de esta manera. Probabilidad de que un estudiante tenga puntaje bajo y venga de un colegio de nivel superior. Colegio de nivel superior. Puntaje bajo y que venga de un colegio de nivel superior. Entonces, miramos en la tabla cuál es la cantidad de estudiantes que simultáneamente cumplen con estas dos condiciones, que hayan sacado puntaje bajo y al mismo tiempo vengan de un colegio de nivel superior. Son 50 estudiantes de un total de 1000. Haciendo la operación nos queda el 5%. D. ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante haya obtenido un puntaje bajo en el examen dado que se haya graduado en un colegio de nivel inferior? Entonces lo vamos a representar de esta manera. Probabilidad de que el estudiante haya sacado puntaje bajo o haya obtenido puntaje bajo, dado que, esta rayita significa o se lee dado que provenga de un colegio de nivel inferior. Entonces aquí tenemos una probabilidad condicional. El evento condicionado es que tenga puntaje B. El que condiciona es que venga de un colegio inferior. La condición, dado que viene de un colegio de nivel inferior. Por definición de probabilidad condicional, tenemos que la probabilidad de un evento dado otro equivale a la probabilidad de que los dos eventos sucedan simultáneamente, o sea, la probabilidad de la intersección de esos dos eventos, sobre la probabilidad del evento que condiciona. Es decir, probabilidad de que haya obtenido un puntaje bajo y venga de un colegio de nivel inferior sobre la probabilidad del condicionante, que es probabilidad de que venga de un colegio inferior. Si miramos la tabla, la probabilidad de que haya obtenido un puntaje bajo y venga de un colegio de nivel inferior es 100. ¿100 de cuántos? De un total que son 1000. Caso favorable 100 de un total que son 1000, que es lo que vemos aquí arriba. Sobre la probabilidad de que venga un colegio de nivel inferior, mírenlos, son estos. Total son 200 estudiantes de un total de 1000. Resolviendo, nos queda, y simplificando, nos queda que esta probabilidad equivale a un medio, o sea, al 50%. E. ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante escogido, si el estudiante escogido terminó en un colegio de grado regular, cuál es la probabilidad de que tenga un puntaje alto en el examen?
también es una probabilidad condicional. Entonces realmente lo que nos está preguntando aquí es cuál es la probabilidad de que tenga puntaje alto, o sea, probabilidad de que tenga puntaje alto. ¿Cuál es la condición? Terminó en un colegio de un nivel regular o de grado regular. Entonces, por definición de probabilidad condicional, lo mismo equivale a la probabilidad de la intersección de estos dos eventos, la intersección de estos dos, o sea, la probabilidad de que hayan ocurrido simultáneamente, dividido entre la probabilidad del que condiciona. El que condiciona en este caso es que provenga de un colegio de grado regular o nivel regular. Entonces, mirando la tabla nuevamente, ¿cuál es la probabilidad de que haya obtenido un puntaje alto y venga de un colegio regular? Puntaje alto y venga de un colegio regular. Esta es la intersección. 75. ¿De un total de cuántos? De 1000. Casos favorables sobre el número total de casos. Sobre la probabilidad de que venga un colegio regular. ¿Cuántos estudiantes provienen de colegio regular? 300. Casos favorables 300 sobre 1000. Entonces aquí tenemos el planteamiento. Resolviendo, simplificando, eso equivale al 25%. Ejercicio número 19. El 70% de los estudiantes aprueba una asignatura A y el 60% aprueba otra asignatura B. Sabemos además que el 35% del total de los estudiantes aprueba ambas. Elegido un estudiante al azar, calcular las probabilidades de A haya aprobado la asignatura B sabiendo que ha aprobado la A. Entonces, volvemos a las probabilidades condicionales. Sacamos aquí los datos, extraemos la información del problema. Probabilidad de que haya aprobado la asignatura A, 70%. Probabilidad de que haya aprobado la asignatura B es el 60%. De aquí de una vez se concluye o podemos inferir que si los que aprobaron A fueron 70%, los que no aprobaron A, entonces lo voy a llamar así con el complemento, o sea, el complemento de A. Si A son los que aprobaron, el complemento de A, los que no aprobaron A, la asignatura equivalen al 30%. De la misma manera, si los que aprobaron la asignatura B corresponden al 60%, los que no aprobaron son el 40%, ¿cierto? Ahora, la probabilidad de los que aprobaron ambas asignaturas es del 35%. Nos podemos ayudar aquí con el diagrama de Venn que también solicita el problema, casos eventuales. Entonces tenemos los que aprobaron la asignatura A, los que aprobaron la asignatura B. Cuando vayamos a ubicar elementos en diagramas de Venn, procuremos siempre empezar por la intersección, la zona del centro. Los que aprobaron ambas asignaturas, 35%. Como los que aprobaron A en total son el 70%, pues ya tenemos aquí 35, nos falta este otro 35%. Ahora, los que aprobaron la asignatura B son el 60%. Ya tenemos 35 acá, nos faltaría aquí un 25%. De aquí también se deduce que los que no aprobaron ni A ni B corresponden a un 5%. Eso viene a ser el complemento de la unión de estos dos conjuntos que, utilizando teoría de conjuntos, equivale a probabilidad del complemento de A intersectado con el complemento de B, que es el 5%, lo que vemos acá. Bien, entonces volviendo a la pregunta A, dice, ¿cuál es la probabilidad de que haya aprobado la asignatura B sabiendo que ha aprobado A? O sea, dado que ya ocurrió A. Entonces, probabilidad condicional equivale a la probabilidad de la intersección de estos dos eventos dividido entre la probabilidad del evento que condiciona, que en este caso es A. Mirando aquí la información tenemos la probabilidad de que sucedan ambos simultáneamente, que apruebe ambas asignaturas, es el 35% sobre la probabilidad de que haya aprobado A,
que equivale al 70%, es decir, nos da un 50%. Pregunta B. ¿Cuál es la probabilidad de que haya aprobado la asignatura B sabiendo que no ha aprobado la asignatura A? Planteamos, sería probabilidad de que no haya aprobado A y al mismo tiempo haya aprobado B, sobre la probabilidad del que condiciona, que es que no haya aprobado A, o sea, el complemento de A. Si nos vamos a la gráfica, podemos inferir que el complemento de A intersectado con B, el complemento de A es todo lo que está por fuera de A. Todo lo que está por fuera de A lo intersectamos con el conjunto B, equivale al 25%, que es esta zona. Entonces, la probabilidad del complemento de A intersectado con B es 25%, sobre la probabilidad del complemento de A, que es el 30%. Por favor, verifiquen las operaciones. Aquí yo digo que da 83.3% aproximadamente. Pregunta C. ¿Cuál es la probabilidad de que no haya aprobado la asignatura B sabiendo que aprobó A? O dado que aprobó A. Por definición de probabilidad condicional tenemos que esta equivale al cociente entre la probabilidad de la intersección de estos dos eventos sobre la probabilidad del evento que condiciona, que es el evento A. En este caso, ¿qué es el evento A intersectado B complemento? Es A, el conjunto A, lo vamos a intersectar con todo lo que está por fuera de B. ¿Qué hay de común? Esta zona, 35%. Sobre la probabilidad de A, que es el 70%, luego esto nos da el 50%. Pregunta D. ¿Cuál es la probabilidad de que no haya aprobado la asignatura B dado o sabiendo que no ha aprobado la A? De igual manera, probabilidad condicional, probabilidad de complemento de B dado complemento de A equivale al cociente entre la probabilidad de la intersección de estos dos eventos sobre la probabilidad del que condiciona, del condicionante, que es que no haya aprobado A. ¿Cuál es la probabilidad de la intersección de los complementos? Aquí la tenemos, hace rato ya habíamos dicho que era el 5%, dividido entre la probabilidad del complemento de A, que equivale al 30%. Por favor, verificar las operaciones. Ejercicio número 20. Dice así. El 20% de los empleados de una empresa son ingenieros y otro 20% son economistas. El 75% de los ingenieros ocupan un puesto directivo y el 50% de los economistas también, mientras que de los no ingenieros y no economistas solamente el 20% ocupan un puesto directivo. ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado directivo elegido al azar sea ingeniero? Entonces vamos a leer el problema con calma y vamos a extraer la información. El 20% de los empleados son ingenieros. Aquí tenemos. Probabilidad de que sea ingeniero 20%. El otro 20% son economistas. Probabilidad de que sea economista 20%. ¿Listo? Bueno, entonces, el 75% de los ingenieros ocupan un puesto directivo. ¿Qué significa eso? Que la probabilidad de que sea directivo, dado que es ingeniero, equivale al 75%. Entonces aquí nos están dando una probabilidad condicionada. Probabilidad de que sea directivo si es ingeniero, que es la traducción de esta frase que estoy subrayando en este momento, que estoy señalando. Y el 50% de los economistas también. O sea, probabilidad de que sea directivo, dado que es economista, es el 50%. Dice también que
los no ingenieros y no economistas. Pues si tenemos que el 20% son ingenieros y el 20% son economistas, los que no son ingenieros ni son economistas, que aquí yo lo he llamado o otras profesiones, entonces la probabilidad de que sea de otra profesión equivale al 60%. Pero nos dice que de los no ingenieros y los no economistas solamente el 20% ocupan el puesto directivo. Es decir, que la probabilidad de que sea directivo, sabiendo que no es ingeniero y no es economista, equivale al 20%. La pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que un empleado directivo sea ingeniero? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que sea ingeniero? Traducción. Probabilidad de que sea ingeniero, dado que es directivo, es un empleado directivo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea ingeniero? O sea, ¿qué nos están preguntando esto? Entonces, pues este es un típico caso de teorema de Bayes, en donde el teorema de Bayes, pues por definición nos dice que la probabilidad de un evento a otro la podemos expresar en términos de, utilizando la definición de probabilidad condicional, la podemos expresar en términos de cociente entre la probabilidad de la intersección de estos dos eventos sobre la probabilidad del evento que condiciona, que en este caso es que sea directivo. Pero, por la misma definición de condicionales, la probabilidad de que sea directivo e ingeniero al mismo tiempo está dado por el producto de probabilidad de que sea directivo dado que es ingeniero, que la vemos, probabilidad de que sea directivo e ingeniero, despejando, sería probabilidad de que sea directivo dado que es ingeniero por la probabilidad de que sea ingeniero, ¿cierto? Sobre la probabilidad de que sea directivo, la probabilidad de que sea directivo sería la suma de las probabilidades de las intersecciones de que sea directivo e ingeniero, que sea directivo y economista, que sea directivo o que sea de otra profesión. Pero también aquí vemos las definiciones, o sea, por definición de condicional despejamos la intersección y nos queda que la probabilidad de que sea directivo y economista equivale a la probabilidad de que sea directivo dado que es economista por la probabilidad de que sea economista. La probabilidad de que sea directivo y al mismo tiempo sea de otra profesión es igual a la probabilidad de que sea directivo dado que pertenece a otra profesión por la probabilidad de que sea de otra profesión. Entonces, reemplazando estos valores aquí en esta expresión, nos queda esta formulita un poco extensa. Esto que está aquí en el numerador, aquí ya lo habíamos expresado. Y reemplazando estas probabilidades de intersecciones por lo que está aquí después del igual, nos queda esta operación. Y aquí viene el reemplazamiento. Entonces, probabilidad de que sea directivo dado que es ingeniero. Aquí la tenemos. Sea directivo dado que es ingeniero equivale al 75%. Por la probabilidad de que sea ingeniero, 20%. En el denominador, probabilidad de que sea directivo dado que es ingeniero por la probabilidad de que sea ingeniero, o sea, es este mismo valor que aparece acá, más la probabilidad de que sea directivo dado que es economista, que es el 50%, es este valor, por la probabilidad de que sea economista, que es el 20%, más probabilidad de que sea directivo dado que pertenece a otra profesión, es esta misma, probabilidad de que sea directivo dado que no es ingeniero, no es economista, o sea, otra profesión, que equivale al 20%, por la probabilidad de que sea, por la probabilidad de que pertenezca a otra profesión, que es el 60% del producto. Entonces, resolviendo las operaciones, tenemos que eso nos da aproximadamente 40.54%. Por favor, verifiquen las operaciones.